Muy bien. Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos entonces a la clase número 6 de aerotermodinámica y propulsión espacial. En esta clase vamos a hablar sobre aerodinámica y básicamente la importancia de la aerodinámica, los usos y todo ese tipo de cosas. Vale. Primero entonces, lo primero que vamos a hablar es para qué la aerodinámica. La luz, por favor. ¿Para qué la aerodinámica? ¿La aerodinámica solo sirve para aviones? No. La aerodinámica, ¿dónde se ve? Se ve en carros. Los carros también los trabajan con aviones, también necesitan hacer un estudio aerodinámico para los carros, para las formas de los carros y demás. Sí, así más bien, porfa, te agradezco. Necesitamos hacer también un estudio para los carros, para los aviones y para otro tipo de cosas, otro tipo de estructuras. Por ejemplo, los edificios también tienen un análisis aerodinámico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede llegar un viento a un edificio y por esas cosas de la vida lo puede desbaratar, ¿sí o no? No solamente eso, si el edificio no es de 4 pisos, sino como de, ¿cuántos es, Samuel? ¿En qué piso es que vivís? Sí, 15, ¿no? Ah, bueno, ¿qué piso? Listo, para los que vienen del piso 10 en adelante, entonces lo que tienen que tener en cuenta es que el viento no funciona igual como funciona en la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la razón? Ese no funciona igual es que las fuerzas que ejerce el viento no van a ser las mismas que ejerce sobre la superficie de la Tierra. La razón de ello, o el motivo, es que cuando usted va subiendo, ventea más o ventea menos. Ventea más. ¡Ay! ¿Por qué? Hombre, porque en la superficie de la Tierra la capa límite hace que el aire tenga una velocidad menor. Los aviones, obviamente nos interesan los aviones. ¿Este es un F qué? ¿Es un F026? No, muchachos, es un F15. Es obvio que es un F15. Ustedes no lo alcanzan a notar ahí. Eso se observa a lo lejos, muchachos. Es un F15. Y ese F15 va a ser el punto de partida para el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con lo que llaman aviones. Y esto, que es lo más bacano, lo más bonito de todo, más conocido en el bajo mundo, más conocido como el transbordador, es el Space Shuttle que vamos a utilizar de ahora en adelante con mucha de la información que viene de los aviones, mucha de la información que viene de los carros y mucha de la información que viene de las estructuras civiles. ¿Listo? Para los que estudian civil, análisis con CFD, que llamamos Computational Flight Dynamics. ¿Listo? Ahora bien, si usted quiere hablar de un avión, ¿qué tipo de avión hablará? ¿De qué tipo hablará? ¿Qué tipo de avión es este? ¿Es un avión qué? Comercial normalito. En ese avión viaja uno a Italia, ¿cierto? ¿Cierto? Viaja uno a Italia, sí. Viaja uno también a Florida, también los conozco. Ok, pero entonces usted me dirá, ¿aviones tan nuevos? No, pero si usted no ha hecho nada. Entonces, listo, un avión más viejito, pues este es un avión más viejito. Este es un avión más viejito que funciona como con un motorcito de esos ¿de qué? De caucho. Que usted le enreda un cauchito y se mueve la hélice. Es un avión más viejito porque tiene hélice, tiene rueda de proa, fuselaje, ala izquierda, tren de aterrizaje, alerón, estabilizador horizontal, timón de profundidad, estabilizador vertical, timón de dirección, alerón derecho y ala derecha. Cada una de esas partes funcionan para algo. ¿Para qué funcionarán? Eso es lo que venimos a hablar y a decir el día de hoy. ¿Por qué? Porque con esta información, con toda esta información de cada una de las partes de un avión, vamos a saber cómo construir un pequeño planeador sencillito para lanzar desde el piso 14, donde vivimos, ¿cierto? Muy bien. Pero es que eso no es todo, aún hay más. Listo. Note este. ¿Qué diferencia tiene este con el anterior? No tiene tanta cosa, las alas están arriba. Exacto. Eso es lo que se llama un avión de ala alta, porque las alas están altas, ¿cierto? Y ese es un avión de ala baja porque las alas están bajas, ¿cierto? Note que hay diferencias. ¿Eso en qué influye en un avión? ¿O para qué se hace eso en un avión? Hombre, pues aparte de que sea bonito, sí, contame. ¿Qué me decía? Dilo. En la estabilidad y en el uso del mismo avión. ¿Listo? Entonces por eso es que le hemos dicho, le he pedido a mi sobrinito que me preste un avión porque esto es cuestión de niños, ¿cierto? Esa es física de niños. Le he pedido a mi sobrinito que me preste un avión, sencillito. ¿Listo?
Y ese avión lo vamos a utilizar de aquí en adelante en la clase. En este avión, ¿cómo se llamará esta parte del avión? El fuselaje, ¿listo? ¿Cierto? No, yo por eso le dije a mi sobrino que lo prestara. El fuselaje. Y el fuselaje tiene varias cosas. Las ventanas, tiene a los pilotos. De hecho, hay un piloto que está manejando ahí. Muy bien, interesante. No solamente los pilotos, sino que también tiene otras cosas. Un par de llantas, 3 llantas o 2 llantas, dependiendo de la forma. En este fuselaje es donde va ¿quién? La gente. Sencillito, simple. Entonces, ¿cuál es la parte, digámoslo así, principal de un avión? Pues el fuselaje. El fuselaje es el fuselaje, viene de el francés. Yo no sé hablar, je ne sais pas francés, pero esa es la idea. ¿Listo? Significa que ha usado. ¿Qué hay ahí? Es el cuerpo principal de la estructura del avión. ¿Cuál es su función principal o para qué sirve? Hombre, meter la gente. Y no solamente la gente, sino la carga, lo que va a llevar, ¿cierto? Ese es el fuselaje del avión. Y no solamente eso, va a servir de soporte para el resto de cosas del avión. O sea, todo. Básicamente, sí, si usted quita eso, tendría las otras partes. No tiene dónde pegar las alas. No, mentira, sí puede pegar las alas. Las alas vienen por aparte y por eso lo traje. Las alas vienen por aparte y esto constituiría como una cometa, ¿cierto? Un parapente. Y no sería la idea. Porque lo que estamos hablando y lo que queremos hacer énfasis es el avión. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué tan grande es el fuselaje para la estabilidad? Para la estabilidad exactamente no, pero sí para la distribución de la masa. Me explico. El centro de masa, espera uno, ¿esté dónde? En el centro o más corrido hacia la parte de los pasajeros, porque si usted le deja el centro de masa en la parte de atrás, va a haber un problema. Listo, ya vamos a ver qué problema puede haber, qué problema puede existir. ¿Qué pasa con los fuselajes? Ofrecen una menor resistencia aerodinámica dependiendo de cómo son. Por ejemplo, este fuselaje no es cuadrado, mírelo de frente. Si usted hace un corte transversal, si hace un análisis, digámoslo así, transversal de la forma del avión, se va a dar cuenta que la forma del avión no es cuadrada. La razón de ello es que este tipo de forma le permite al aire moverse más fácilmente. Piense que usted fuera una partícula de aire, usted llega aquí y usted se mueve fácilmente por alrededor de ella. Si fuera cuadrado sería más complicado, usted llegaría de frente y le tocaría dar la vuelta y moverse. Eso que genera una resistencia en el avión. Por eso los aviones tienen esta forma. Y no solamente eso, noten que la forma del fuselaje no es homogénea, no es un cilindro homogéneo. Es como si fuera una papaya. Es una papaya alargada, es una papaya alargada, sí, una papaya más alargada que la normal. Note que las puntas son más... exacto, son menos gruesas que el resto del fuselaje. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ok. ¿Del fuselaje qué sigue? Hombre, el tren de aterrizaje. ¿Por qué en ese orden? Este no significa que yo esté haciendo un análisis o que yo esté cogiendo un avión y construyéndolo desde el principio. No, estoy mostrándole parte por parte de acuerdo a cómo considero importante las partes del avión. ¿Para qué el tren de aterrizaje? Pues hombre, un fuselaje sin tren de aterrizaje, entonces ¿cómo va a caer la gente? ¿O es que va a amarizar? Si amariza es otro tipo de cosas, pero también tiene un tren de aterrizaje que no sería llantas, sino que sería ¿qué? ¿Algunos vieron la película de Indiana Jones? No, bueno, tenés que verte la película de Indiana Jones. Listo, cuando usted tiene un hidroavión, el hidroavión aterriza con un tren de fuselaje que no son llantas realmente. Listo. ¿Para qué el tren de aterrizaje? Para amortiguar el impacto del aterrizaje y permitir la rodadura y el movimiento del avión al comienzo, es decir, el carreteo. Cuando usted va señores pasajeros, bienvenidos a la aerolínea Triple ACME. En esta aerolínea hemos sido invitados, mi copiloto y mi persona, para hacer un vuelo desde Medellín hasta su casa. ¿Listo? En este vuelo, bla, 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 le pedimos muy amablemente ajuste sus cinturones, se ajusta sus cinturones y el avión comienza a moverse. Ese movimiento del avión inicial se llama el carreteo del avión. Entonces el avión empieza hasta que da la vuelta casi siempre a la punta del aeropuerto y ahí se para. Y ahí se para. Y se queda media hora esperando a que somos turno 50 en el tráfico, en el despegue del avión.
y usted se duerme, y después de que usted se duerme ahí es que arranca el avión. Y usted se da cuenta que arranca el avión es porque le pegan un jalonazo y siguen a pura, exacto, alrededor de unos 800 o más, menos, pongámosle 500 kilómetros por hora, que no es una velocidad despreciable, no es tan mala la velocidad para poder, ¿qué?, avanzar. ¿Por qué los aviones necesitan velocidad para avanzar? ¿Por qué los aviones no vuelan sin tanta velocidad, por ejemplo? Por el alrededor de él, por direccional. ¿Por qué? Por la sustentación. Necesita mucho aire alrededor del para que vuele. Lanzamiento. Ah, sí, claro, exacto. Los que son para estilo militar. Exacto. Los que son de, digámoslo así, de uso militar básicamente, eso sí tienen ese tipo de despegue, es correcto. Y de aterrizaje. ¿Ese es de? No, ese es de despegue. De aterrizaje, sí es en. También aterrizan algunas así, pero algunos utilizan los barcos, los portaaviones en el mar. Es correcto. Perfecto. El tren de aterrizaje puede ser fijo o retráctil. ¿Qué es un tren de aterrizaje fijo? Este que hay aquí. Evelyn, por favor, lo trata de meter. No funciona, gracias. El tren de aterrizaje no funciona, gracias. Listo, muy bien. No es posible meter el tren de aterrizaje, toca dejarlo ahí. Este es un tren de aterrizaje llamado tren de aterrizaje fijo. Los retráctiles son los bacanos de los aviones. El avión sale y usted siente que por debajo lo está moviendo. Es el tren de aterrizaje que están guardando. Es más, cuando usted va a aterrizar, se escucha o suena que allá vamos a aterrizar, listo. Está saliendo el tren de aterrizaje, va el tren de aterrizaje, perfecto, perfecto. Y hay también de triciclo. ¿De triciclo qué es? De triciclo, como exacto, dos y uno adicional que tiene aquí, que puede ir tanto adelante, dos adelante y uno de morro. O un patín de cola, que son dos ruedas principales y un patín o rueda en la cola también. Depende del tipo de avión, de qué tan grande sea el avión, de cómo sea la distribución de la masa en el avión, de muchas otras características del avión, de la facilidad con que pueda despegar y demás. También hay trenes de aterrizaje que son adaptados a la nieve, con patines. Entonces no solamente tenemos trenes de aterrizaje, ruedas o hidroaviones, sino que también hay con patines y los que son con flotadores, que eran los que le estaba llamando ahora. Listo, preguntas. Ok, muy bien. Esto, noten que está de color diferente. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Esta es la parte más importante que usted debería tener en este tema respecto a la información. ¿Por qué? La razón. Porque, hombre, esto es lo básico. Esto es lo que usted debería saber. Es como el número suyo de su celular, el número de su casa, el nombre suyo, el Facebook, los movimientos del avión. Esas son cosas que usted tiene que saber, tiene que conocer. Listo, los aviones tienen 3 ejes. Esos 3 ejes vienen definidos de la siguiente manera. El eje vertical, por obvias razones, claro, viene así. El eje longitudinal a lo largo del fuselaje del avión, longitudinal, longitudinal, y el eje transversal, que va de un ala a la otra. Listo, son 3 ejes del avión. Esos 3 ejes del avión corresponden a 3 movimientos. Uno, el yaw o la guiñada. Si alguna vez en la vida lo ha escuchado, lo ha dicho, la guiñada es como hacerle, ¿cierto? Guiñar, ¿cierto? Exacto. Entonces piensen en eso, le está guiñando, entonces el avión hace esto. El movimiento de guiñada es alrededor del eje vertical, el avión hace esto. El movimiento de cabeceo. Todos, por favor, la cabeza arriba, la cabeza grabada. Listo. El movimiento de cabeceo. ¿Qué está haciendo el avión? Esto. Listo. Cabeceo. Más conocido también como el pitch. Movimiento de pitch. Y el movimiento de alabeo o roll. El movimiento de alabeo o roll es el movimiento que tiene el avión en esta dirección a lo largo del eje longitudinal. Listo. Considerando que este es el centro de gravedad, usted podría decir que este es el eje X, este es el eje Y. Y este es el eje Z. El eje X correspondería al azulito, que es el eje longitudinal, el eje Y al verdecito, que es el eje transversal, y el eje Z al eje vertical. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? William, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Esos ejes del avión y los movimientos sobre ellos son importantes tenerlos en cuenta. La razón de ello, que ustedes también la pueden leer, la pueden mirar en esta referencia que está en internet, se llama manualvuelo.com. En esa página usted puede encontrar mucha información sobre todas las partes estrictas o las partes importantes del avión, parte por parte. Hay que tener en cuenta que el avión no solamente tiene alas,
grandes, extensas, rígidas, que no se mueven, sino que tiene pedacitos de alas dentro de las alas. Y en la parte de atrás tienen también lo que llaman el timón de profundidad y el timón de dirección, que habíamos dicho, de los que habíamos hablado. Ahora bien, ¿será que es posible que esto solo vuele? O sea, esto vuela. ¿Lo tiro, muchachos? No. De hecho, las cosas no vuelan solas, ¿o sí? Las cosas no vuelan de por sí. Las cosas necesitan algo, y ese algo que necesitan es las alas. ¿Listo? Entonces voy a armar aquí el avión. Mi sobrinito sabe más de armar aviones que yo. Pero esta es la parte importante e interesante que me corresponde. Este avión tiene unas alas con una forma específica y particular. Vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa cuando el avión hace el movimiento de guiñada? Es decir, cuando el avión va moviéndose y se mueve alrededor del eje vertical, cuando hace esto. ¿Cómo hace para moverse? Lo hace por medio del timón de dirección. ¿Dónde está el timón de dirección? Atrás. ¿Será que un avión sin timón de dirección es capaz de hacer ese tipo de movimiento? Estrictamente hablando, lo puede hacer, pero es correcto, se puede inclinar efectivamente, pero el timón de dirección lo que va a hacer es ayudarlo a que el avión pueda hacer ese movimiento. Le va a dar una ayuda. ¿Dónde está el timón de dirección? ¿Cuál de estos es? Este. Es correcto. Para que recuerden, muchachos, timón de profundidad, timón de dirección. ¿Listo? Este timón de dirección, para que quede claro, es un pedacito de ala de esta ala. Me explico. Es como si usted tuviera una hoja, es como si usted tuviera una hoja de otra hoja que se va a mover. ¿Listo? Lo mismo en el timón de profundidad. Es como si usted tuviera un estabilizador horizontal con un timón de profundidad que hace esto, sube o baja. ¿Listo? ¿Esperan? Ajá, son con pedacitos del ala que se mueven. Sí, no lo habías notado. Muy bien. Ok, ahora bien, de esto es donde vamos a obtener la información de la que estamos hablando. Paula Daniela, ¿listo? Ya. Los alerones van a estar en la parte de atrás del avión, ya lo vamos a ver. Vale. Ok. El timón de profundidad es el que le permite el cabeceo. ¿Cómo? Cuando el timón de profundidad baja, el avión sube. Cuando el timón de profundidad sube, el avión baja. Y los alerones le van a permitir el alabeo. Los alerones van a estar en la parte de atrás, el alabeo, en la parte de atrás del ala del avión. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces con esta. Esas se conocen como las superficies de mando y control. ¿Por qué superficies de mando? Pues hombre, porque son las de mando, para hacer el mando del avión. Eso sí, son para controlar el avión. Y esas superficies se conocen como pedazos de alas, básicamente, que van a estar unidos a las alas en los empenajes de la cola. ¿Qué significan los empenajes? En la parte de atrás de la cola, los cuales responden a los movimientos ¿de qué? Del avión, en cualquiera de los tres ejes: transversal, longitudinal y vertical. El eje transversal es para el movimiento ¿de qué? Muy bien, muchachos. Ok, bienvenidos al curso de Introducción a la Aerotermodinámica. Ok, regresemos. Por eso los tenía aquí claros. El eje transversal corresponde al movimiento de cabeceo. Listo, el eje longitudinal corresponde al movimiento de alabeo y el eje vertical, la guiñada. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Hay otras superficies también secundarias que se llaman los flaps, los slats, los arofrenos y hay otras. ¿Qué son los flaps? Los flaps son pedacitos que tiene el ala para aumentar la superficie hipersustentadora. Los slats se llama una superficie hipersustentadora, perdón, para aumentar la sustentación. Los slats son las cositas que le salen a los aviones. Si alguna vez ha estado en el ala de un avión, usted ve que en el avión le sale como una cosa encima, como si fuera Iron Man, el traje de Iron Man, que le sale. Esos son los slats.
slats. Y los aerofrenos, que básicamente son para frenar. El avión cuando aterriza tiene varios frenos. ¿Cuáles son los frenos del avión? Uno. También. Correcto, muchachos. Ya estaba muy claro. ¿Listo? El primero, freno en las llantas. Esos frenos en las llantas se calientan demasiado, tanto que al avión no se le puede echar agua. A las llantas no se le puede echar agua para enfriarlas. Exacto, explotan y el material se desbarata, se resquebraja el material. Entonces tienen que poner ventiladores grandes al lado de los Airbus y otros tipos de aviones para poder hacer refrigeración a los frenos de las llantas. Muy bien. Adicional a eso, usted puede encontrar los frenos de las alas. Cuando el avión llega, gira las alas de tal manera que haya más rozamiento con el aire. Intuitivamente eso lo entendemos, lo miramos. Y otros cuantos. Y también las turbinas, haciendo propulsión no hacia adelante, sino hacia atrás. Son 3 tipos de frenos que tienen los aviones. Interesante, muy interesante. Siguiente cosa interesante en los aviones, siguiente parte interesante en los aviones, los estabilizadores o el sistema de estabilizador. Está compuesto por un estabilizador vertical y horizontal que ya dijimos que tenía. ¿Y cuál es el objetivo? Contribuir a la estabilidad del avión sobre los ejes vertical y horizontal. Es decir, para el movimiento de cabeceo y alabeo. Ya la veo. Qué muchachos, ¿eh? Muy bien, cabeceo y guiñada. Sí, por eso para los ejes transversal y vertical. Note que acá dice vertical y horizontal. Vertical es la guiñada y el transversal sería el horizontal, el cabeceo. ¿Listo? Muy bien. Ok, siguiente. El grupo propulsor. El grupo propulsor. Obviamente a nosotros nos atañe la parte de propulsión, pero no vamos a hablar de propulsión en este instante. Sin embargo, los computadores, los aviones, tienen varios tipos de propulsión. Por ejemplo, ellos necesitan avanzar muy rápidamente, cambiar la velocidad muy rápidamente. Para ello utilizan turbinas que se conocen como ramjet, scramjet y otras cuantas cosas. Y también pueden utilizar simples hélices. Las hélices son para aviones de menor velocidad que los que tienen turbinas. ¿Qué tiene un Boeing 747? Hélices. El que mostré al comienzo, el de la foto al comienzo, no tiene hélices, tiene turbinas. ¿Por qué? Porque la velocidad que tiene que alcanzar es alta, exacto. Gracias, muy amables. Perfecto. Eso se llama el grupo turbopropulsor. Entonces van a ver ahí pistones, van a ver motores que pueden ser también de reacción y otras cuantas cosas. ¿De qué va a depender eso? Hombre, depende de los tamaños, las formas y el número de palas en el caso de hélices, y depende también del peso del avión. Listo, preguntas. ¿Para qué necesitan esa propulsión los aviones? ¿O ese empuje inicial? ¿O para qué necesitan estar empujados los aviones? ¿O para qué necesitan tener, aquí no le puse los estabilizadores, para qué necesitan tener los aviones un par de turbinas? Para poder empezar a moverse. Y solo para empezar a moverse, después de que están en el aire, ¿qué? Para mantenerse en movimiento, porque los aviones solo funcionan si están en movimiento, es la particularidad. Listo. Este, por ejemplo, es un avión ¿de qué? ¿Baja velocidad o alta velocidad? Alta velocidad. Listo. Muy bien. Sistemas auxiliares. ¿Perdón? En el espacio no funcionarían. Para el caso de la propulsión, tenemos que mirar que en el caso de propulsión por reacción necesitaríamos oxígeno, y el oxígeno lo tendríamos del aire. Ellos toman el oxígeno del aire para hacer la combustión, parte del oxígeno. Pero son cositas que sí tenemos que tener en cuenta. Ahora, los sistemas auxiliares, ¿cuáles son? Por ejemplo, el sistema hidráulico, el resto de cosas del avión, el sistema eléctrico. Usted se imagina que usted se tenga que ir en un avión para viajar a Italia y que en ese viaje no pueda verse ni siquiera una peliculita pues siquiera. Sería muy triste, ¿no? Entonces necesita el sistema eléctrico. Sistema de presurización. Sistema de presurización. Para el sistema de presurización, ellos al comienzo empiezan a echar un humito. Les dejo la pregunta de ¿para qué es ese humito? Los aviones echan un humito antes de despegar. Es porque se ve bacano, ¿cierto? Se ve bacano todo.
Ah, están fumando. No, se metieron en el área equivocada. Alimentación de combustible. Pasa y ocurre lo siguiente. Cuando el avión sube, y ocurre, por ejemplo, una despresurización del avión, hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Lo primero, caen las máscaras de oxígeno. La razón de ello es que usted ya no puede respirar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no hay aire, usted está muy alto. Recuerde que la cantidad de aire va disminuyendo conforme va subiendo, la presión también. Entonces usted no respira como lo hace aquí usualmente. ¿Cómo puede suceder una despresurización? Que haya una fuga, por ejemplo, no quedaron bien, una fuga, un pequeño pedacito que se le desprendió al avión, o las puertas no quedaron bien cerradas, o simplemente hay una fuga de oxígeno por algún lado, y esa fuga de oxígeno o la fuga del aire que hay adentro hace que salga aire y no va a explotar, o si va a explotar el avión. Pues, o sea, tiene... Ah, exacto. O sea, implota o explota. Si usted tiene más presión adentro que la que hay afuera, ¿qué puede pasar? Exacto, hay posibilidad. Obviamente no pasa eso, pero la posibilidad es que el avión haga boom, ¿cierto? Porque hay una diferencia de presiones. Sin embargo, para la gente que adentro es más complicado y es más difícil, porque eso causa problemas de salud, problemas como mareos, y cuando usted regresa siente todavía un zumbido en el oído que le queda por mucho rato. Para los auxiliares de vuelo eso es una parte muy importante. Contame, Samuel. Respecto a, dentro de una cabina de avión, siempre hay, dentro del fuselaje del avión hay más presión, o sea, hay un nivel de presión hacia afuera o hacia adentro. Hay un nivel de presión estilo atmosférica para que usted sea capaz de respirar normal, O sea, mayor que la externa. la externa. Exacto, eso hace que haya una diferencia de presiones entre los dos. Por eso los aviones no están hechos de material elástico ni plástico, también adicional, sino que están hechos de metal. Obviamente eso se llama un esfuerzo, hay un esfuerzo en el material, una parte que está empujando hacia afuera y una parte que hacia adentro no está empujando. Entonces el avión siempre está con el aire empujando hacia afuera del avión. Lo que hace, como el aire está empujando hacia afuera del avión, o la presión dentro hace que el material sufra o sienta una fuerza hacia afuera, entonces usted tiene que tener materiales que no sean tan rígidos, pero tampoco tan maleables. Es decir, si son muy rígidos y hay una diferencia de presión muy grande, ¿qué pasa? Desbarata el material muy fácilmente. ¿Listo? Claro, pero tiene partes del material que son curvas. Entonces, al ser tan rígidos, estas partes curvas van a generar problemas, porque ahí va a ser espacios o momentos en los que el material puede resquebrajarse fácilmente. Las uniones también van a ser otro tipo de problema. Y si es muy flexible, lo que va a ocurrir es que se va a expandir y usted tampoco quiere eso. Bueno, no tiene sentido que tenga un avión extremadamente expandible, porque no le va a generar beneficio ni en la parte aerodinámica ni en la parte pues, del diseño del avión como tal. ¿Me voy a entender? Si son muy flexibles, entonces usted empezaría a inflarse y sería un avión que cambia de tamaño, y no es como así. Pero para otro tipo de sistemas, otro tipo de medios de transporte que conocemos, en los cuales viajamos algunos de nosotros. Ahí sí, eso sí. Muy bien. Siguiente, el más importante, ¿el qué? El ala del avión. ¿Por qué? Porque un avión sin alas no vuela. ¿Listo? Un avión sin alas no vuela. Es el elemento primario de un aeroplano. Lo básico es un aeroplano. Un aeroplano es un avión de baja ¿qué? Baja velocidad. Es en lo que vuelan los ricos, y es que los ricos, o sea, los que están estudiando precisamente para ser pilotos, en eso entrenan, en eso pasan sus horas y juegan con ellos. Muy bien, trabajan y demás con ellos. Ahí básicamente es porque las alas, lo dejé de último precisamente por eso, las alas son la parte más importante del avión. Sin alas el avión no vuela. Y no vuela, ¿por qué? Porque ahí es donde van las fuerzas que hacen posible el vuelo del avión. En las alas, lo que sí es importante es que proporcionan un rendimiento óptimo si usted las diseña bien. Si usted no las diseña bien, pues las alas no van a servir para lo que usted quiere. Y no solamente eso, sino que le van a permitir un alcance con menor velocidad o mayor velocidad dependiendo de lo que usted quiera. Mejor dicho, cambiando las alas, usted puede hacer hasta para vender con los aviones. ¿Listo? ¿Por qué? Digamos, por ejemplo,
Hay aviones que tienen alas, lo voy a mostrar aquí, alas que son de este estilo. Cuando las alas son de este estilo, habíamos dicho que el avión tiene turbinas porque seguramente es de alta velocidad. Las alas son más o menos así. No encuentra usted alas perpendiculares, alas planas, alas rectangulares, porque son de alta velocidad. Ahora bien, usted tiene entonces, por ejemplo, que en las alas también pueden ir estos tanques no solamente tienen que ir ahí, también pueden ir en las alas. Cuando usted le pone tanques a las alas, encuentra algo, y es que las alas comienzan a curvarse, porque las alas no son muy gruesas. Si las alas fueran más gruesas, entonces habría más resistencia aerodinámica, y usted no quiere eso, porque entonces le toca gastar más combustible. Si usted pone alas ya demasiado delgadas, cuando le ponga el tanque, ¿qué pasa? Se curvan las alas y se parten las alas. Eso tampoco quiere usted, ¿o sí? Entonces hay un tema que se llama la elasticidad del material, de los materiales, que es importante tener en cuenta ahí, para que lo recuerde. Muy bien. Lo que sí hay que decir es que en cuanto al diseño de las alas, estructura de la superficie, sección transversal de las alas, los ingenieros se ponen a estudiar y a ensayar demasiado para saber cuál es la importancia que tienen y para saber cómo las van a diseñar. Cuando ellos inicialmente hacen los diseños de las alas, los hermanos Wright y toda esta gente, en realidad yo no hice una introducción histórica, la parte histórica la conoce usted en internet, esta es la parte más bacana que digo yo, no aparece casi en internet, entonces por eso se las muestro y se las presento de acuerdo a cómo la trabajo. Las alas tienen que tener un análisis de la forma del ala. Y la forma del ala implica que usted debe conocer cada una de las partecitas del ala, obviamente, antes de construirla. Y eso lo hace por medio de computadores, más conocido como Computational Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacional. Interesante. Que es lo que ustedes ven o vieron al comienzo, tanto en el carro, que se ven las lineecitas de flujo del aire, como en el edificio también. Ahora bien, para que un avión entonces pueda despegar, esté en vuelo, pueda aterrizar y demás, necesita que estas alas sean flexibles, y no solo flexibles, sino que al ser compuestas por varias partes puedan moverse y moverse fácilmente. Esas van a aumentar o van a disminuir la sustentación. De acuerdo a lo que diga el fabricante, él dirá si necesita mucha velocidad, si necesita poca velocidad, si necesita una sustentación grande o una sustentación pequeña. Lo general, ¿qué es? Este es un avión de ¿qué? ¿Alta o baja velocidad? Baja velocidad, esto es lo más básico que hay. Usualmente estos funcionan ¿con qué? ¿Con turbinas o con hélices? ¿O con propulsores? Con hélices, ¿sí o no? El que sigue es un avión más estilo ¿qué? Un avión más estilo comercial, correcto. En ese avión estilo comercial las alas tienen una flecha que llamamos flecha regresiva. Por ejemplo ahí, esa flecha regresiva se muestra, se conoce con la parte del avión que estemos analizando, que en este caso es el ala. Este es un avión de más alta velocidad y este es un avión mucho más alta velocidad. Este es un avión estilo ¿qué? Casa estilo F-15, F-16, exacto. Noten que las alas son diferentes a esta.